La rivalidad entre México y Puerto Rico dentro del mundo del boxeo ha sido, sin duda, una de las más vibrantes e intensas que el deporte ha presenciado. En este duelo que va más allá del ring, no solo se cruzan golpes, también chocan las palabras, los egos y la historia. En esta contienda, el espectáculo no comienza con la campana, sino desde los micrófonos. La provocación verbal se convierte en parte del combate, donde cada declaración puede incendiar aún más los ánimos. Los puertorriqueños, conocidos por su confianza desbordante, han subido al cuadrilátero con promesas de aplastar a sus contrincantes mexicanos, con frases llenas de orgullo y una actitud desafiante que busca tanto intimidar como enardecer. Pero como suele suceder cuando se juega con fuego, no siempre esa soberbia tiene un buen final. En repetidas ocasiones, esas palabras altisonantes han servido como gasolina para el coraje del peleador mexicano, quien responde no con declaraciones, sino con golpes certeros que demuestran que el verdadero respeto se gana dentro del ring. El boxeo entre estas dos naciones es un choque de estilos, de culturas y sobre todo, de pasiones. Cada pelea entre mexicanos y boricuas se siente como un capítulo más en una saga que nunca pierde intensidad. Si te apasiona el pugilismo tanto como a nosotros y quieres revivir los combates más impactantes, los duelos más emocionantes y las rivalidades que hicieron historia, llegaste al lugar ideal. Hoy te traemos un especial sobre los enfrentamientos más memorables entre peleadores de México y Puerto Rico, un clásico que nunca decepciona. Pero antes de comenzar con esta batalla épica entre titanes del ring, no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Aquí comienza la acción. Dentro del universo del boxeo, pocas rivalidades han encendido tantas pasiones como la que protagonizaron Julio César Chávez y Héctor Macho Camacho. En pleno auge de los años 90, Chávez ya era un ícono viviente. Había defendido su campeonato en 8 ocasiones y era considerado uno de los mejores libra por libra del planeta. Su hoja de vida incluía triunfos frente a nombres de peso como José Luis Ramírez, Rocky Lockridge y Juan Laporte. Con una ofensiva feroz y un temple inquebrantable, el gran campeón mexicano se había convertido en un símbolo nacional, una figura intocable con un récord invicto que imponía respeto. Pero a medida que el tiempo avanzaba, las exigencias también crecían. Los aficionados pedían emociones nuevas, combates que encendieran la arena y el corazón. Fue entonces cuando se gestó un choque que parecía sacado de una película. El imbatible Chávez contra el electrizante Macho Camacho, un zurdo boricua tan hábil, con los guantes como con las declaraciones provocadoras. Camacho no solo tenía talento, también sabía cómo hacer ruido fuera del ring. Se convirtió en el agitador ideal para una pelea que ya se sentía como algo personal. «Chávez, prepárate», gritaba Camacho ante la prensa, rebosando seguridad. «Ese mexicano no sabe lo que le viene. Jamás ha enfrentado a un zurdo de mi calibre. Sus rivales anteriores no son nadie. Lo voy a destruir, a dejar en ridículo y le quitaré ese cinturón como se le quita un dulce a un niño». Con victorias resonantes sobre figuras como Edwin Rosario y Rafael Bazooka Limón, Camacho confiaba ciegamente en su velocidad, su estilo extravagante y su lengua afilada. El pueblo mexicano, orgulloso de su campeón, no tomó a la ligera las provocaciones del boricua. Camacho no solo se metía con Chávez, se metía con toda una nación. Para el sinaloense, este enfrentamiento significaba mucho más que una defensa de título. Era una cuestión de honra, un duelo en el que lo deportivo se mezclaba con lo simbólico. La previa del combate fue un hervidero de tensión. Los medios no paraban de especular, y los aficionados contaban los días con el alma en vilo. Y mientras la fecha se acercaba, Camacho seguía echando leña al fuego.
Esta será la última vez que Chávez entre como campeón a un ring. Voy a acabar con su invicto y me llevaré ese cinturón a Puerto Rico. Sus declaraciones eran dagas directas al corazón del orgullo mexicano, y cada palabra era un recordatorio de que esto ya no era solo una pelea, era una guerra cultural, emocional y simbólica. El duelo quedó pactado para el 12 de septiembre de 1992, en Las Vegas, Nevada. Estaba en juego el título superligero del Consejo Mundial de Boxeo, y Chávez se preparaba para defenderlo por 9ª vez. Desde el primer instante, la pelea estalló con intensidad. Chávez salió como una fiera, decidido a marcar territorio. Sus combinaciones eran rápidas, certeras, y empezaron a castigar de inmediato el rostro de Camacho. El mexicano atacaba sin descanso, alternando golpes al cuerpo y a la cabeza, dejando claro que no venía a especular. Camacho, aunque sacudido por la presión, intentó mantenerse en movimiento, buscando espacios y estudiando la estrategia del campeón. En el segundo round, el puertorriqueño optó por un enfoque más cauteloso. Sabía que el poder de Chávez no era un juego, así que se enfocó en evitar los choques frontales y protegerse de las bombas que venían hacia él. Pero Chávez no daba respiro. Cada segundo parecía una eternidad para Camacho, que empezaba a resentir la presión constante y el ritmo infernal que le imponían. A medida que avanzaba la contienda, el macho empezó a mostrar destellos de su velocidad característica. En el tercer episodio, logró conectar algunas ráfagas que levantaron al público y le devolvieron algo de oxígeno. El cuarto asalto fue más equilibrado. Ambos intercambiaron golpes peligrosos. Camacho consiguió conectar un par de buenos impactos, pero el empuje de Chávez seguía siendo abrumador, como una ola que no se detiene. Good right hand by Chavez, but Camacho again shredded, but Chavez undaunted. He landed with the right to Chavez. A low blow by Camacho. Very low blow by Camacho. What a snappy right hand that backs up Camacho into his own corner. Combination better than any fighter I've ever seen and more accurate. It's the economy. He just can't run. But Chavez has him against the rope. He knocked out his last opponent. Certainly he can do damage, especially. Oh, snappy right once again, a wicked right hand. Got through. He certainly stopped him in his tracks. Pretty good shot there. Del quinto round en adelante, el dominio de Chávez se hizo evidente. Con inteligencia y potencia, comenzó a golpear con precisión quirúrgica. Su ofensiva se enfocó tanto en el rostro como en el abdomen de Camacho, que empezó a mostrar el desgaste en su expresión. Aunque el boricua se mantenía en pie y contraatacaba cuando podía, el control era completamente del mexicano.
slowing down, Bobby. Not the chase. That was a nifty left hand. Camacho continues to get. Now this is something fairly new to. With a heavy arm guard. Well, I mean, putting him in an unlikely position. In the meantime, the head. for the first time, weariness looked That just bounced Camacho off the ropes. Again, Camacho's whatsoever to Chavez. Whoa, another nice right hand. We're really at their physical peak. Is Camacho worthy of fighting Chavez right now? Played a lot, and that playing that he did is evident. I'm convinced that as a Steele trying to get him to fight his way out, trying to keep. En los últimos 3 rounds, el combate alcanzó su punto más dramático. Ambos boxeadores sabían que estaban en la recta final de una batalla que ya era histórica. Camacho, herido pero no vencido, intentó una última ofensiva, buscando conectar algo que cambiara el rumbo. Pero Chávez, firme como una roca, respondió con más fuerza, cerrando la pelea con una serie de golpes que dejaron claro quién era el verdadero dueño del cuadrilátero. Cuando sonó la campana final, no hubo dudas. Los jueces dieron el fallo por decisión unánime a favor de Julio César Chávez. Aunque Camacho mostró coraje y resistencia a lo largo del combate, fue el mexicano quien impuso las condiciones, controló el ritmo y conectó los golpes más decisivos. Esa noche, el César del boxeo no solo defendió su título, también defendió el honor de todo un país. Y con su puño levantado, cayó las bocas que se atrevieron a desafiarlo. Que un mexicano ostente un cinturón de campeón no era novedad, pero enfrentarse a un titán del ring que había aplastado a rivales con puño de hierro representaba una prueba distinta. Así se cocinaba el explosivo enfrentamiento entre Salvador Sánchez y Wilfredo Bazooka Gómez. Un choque que parecía sacado de una leyenda, como si David volviera a plantarse frente a Goliat en pleno siglo XX. A pesar de la sólida trayectoria del mexicano, muchos miraban con escepticismo su capacidad para salir victorioso. Las apuestas favorecían al invicto boricua, al que veían como el próximo emperador de la división pluma. Salvador Sánchez no era ningún improvisado. Había demostrado su valía ante guerreros del calibre de Dani Coloradito López, Rubén Castillo y el siempre peligroso Azumah Nelson. Su estilo sobrio pero efectivo, su inteligencia sobre el cuadrilátero y su habilidad para cambiar el ritmo de la pelea lo hacían un adversario complicado para cualquiera. Por su parte, Gómez llegaba con una reputación temible, invicto, con un porcentaje de knockouts que hablaba por sí solo, y con nombres pesados en su lista de víctimas, como Carlos Zárate y Lupe Pintor. Pero no era solo el récord lo que inclinaba la balanza a favor del puertorriqueño, sino también su actitud. Gómez mostraba una arrogancia que rayaba en el desprecio, subestimando abiertamente a su oponente mexicano. Sus declaraciones previas alimentaban el morbo y elevaban las expectativas del duelo, tensando el ambiente como una cuerda a punto de romperse. Mientras en Estados Unidos, sede del combate, predominaba un ambiente de duda sobre el desempeño que podría ofrecer Sánchez, en México reinaba la fe ciega. La afición creía en su ídolo. Sabían que Salvador tenía no solo la técnica,
sino también el corazón y la serenidad de un verdadero campeón. No se trataba simplemente de defender un título, sino de enfrentar dos estilos, dos banderas y dos visiones del boxeo. El escenario estaba listo. El combate fue agendado para el 21 de agosto de 1981, en el Caesars Palace Sports Pavilion de Las Vegas, Nevada. El cinturón mundial de peso pluma del CMB estaba en juego, y sería la sexta vez que Sánchez lo pondría en disputa. Y comenzó la guerra. Apenas suena la campana, Gómez sale disparado como una bala, decidido a imponer su brutal pegada desde el primer segundo. Pero, en un giro inesperado, el mexicano le responde con una frialdad casi quirúrgica. ¡Boom! Un contraataque letal lo manda directo a la lona. El coloso boricua, que nunca antes había sentido el suelo del ring en una pelea profesional, se tambalea ante la sorpresa general. La multitud enloquece. El ambiente se carga de electricidad. Gómez, aunque tocado, se reincorpora. Con orgullo herido pero sin perder la fiereza, busca seguir en pie. Pero Sánchez, como un depredador que huele la vulnerabilidad, lo acorrala con golpes precisos, lo encierra en las cuerdas y no le da respiro. Aún así, el puertorriqueño resiste como un verdadero guerrero, sobreviviendo un primer round que quedará para la historia. El segundo episodio se desarrolla con ambos boxeadores dando muestra de su nivel. Gómez se rehace del mal comienzo y vuelve a atacar con fuerza. Los dos intercambian metralla en el centro del ring, regalando una ronda vibrante, repleta de intensidad y dramatismo. Esto ya no es solo una pelea, es un duelo de voluntades. En el tercer round, las consecuencias del castigo empiezan a notarse en el rostro del boricua. Un hematoma comienza a hincharle el pómulo, prueba del castigo quirúrgico que Sánchez ha venido aplicando. Gómez, sin embargo, no baja la guardia y sigue buscando el golpe que cambie el destino del combate. Pero el mexicano es una máquina de precisión. Cada uno de sus puños se encuentra blanco, desgastando física y mentalmente al retador. Al llegar al quinto asalto, el dominio de Salvador se hace total. Con una mezcla perfecta de agresividad y táctica,
Lo acorrala otra vez y descarga una tormenta de golpes que hacen tambalear seriamente a Gómez. El sonido de cada impacto sacude la arena. Solo la campana, que suena como un salvavidas, evita que el combate termine ahí mismo. El octavo asalto sería el definitivo. En un intercambio brutal en medio del cuadrilátero, Sánchez conecta una combinación demoledora que vuelve a dejar a Gómez a merced de los golpes. El boricua cae contra las cuerdas, sin respuestas claras, y el árbitro, viendo que su integridad está en riesgo, decide detener el combate. El público estalla. Es oficial. Salvador Sánchez ha vencido de forma contundente. Aquel día, Salvador no solo retuvo su título mundial, también escribió con letras doradas una de las páginas más memorables del boxeo. Frente a un rival temido y arrogante, se impuso con clase, valentía y autoridad. Y así, el campeón mexicano dejó claro que el respeto no se exige con palabras, sino se gana con puños. El combate entre Ricardo Finito López y Alex Sánchez se anunciaba como un auténtico duelo de alto calibre en el universo del boxeo profesional. López, con una carrera impecable y un récord invicto que hablaba por sí solo, llegaba a este enfrentamiento como la figura indiscutible a vencer. Considerado uno de los mejores libra por libra del momento, su técnica refinada, su inteligencia en el ring y su capacidad de adaptación lo habían elevado a la categoría de leyenda viviente. A lo largo de su trayectoria, había enfrentado y vencido a contendientes de gran nivel como Yamil Caraballo, Rosendo Álvarez y Álvaro Mercado, construyendo una reputación de campeón inquebrantable en la división de peso mínimo. En la esquina contraria se encontraba Alex Nene Sánchez, un joven con hambre de gloria y un espíritu desafiante. Aunque su carrera aún no alcanzaba la talla de la de López, sus recientes actuaciones habían generado cierto ruido entre los aficionados. Venía de derrotar a Víctor Burgos, lo cual le sumó crédito, pero su falta de experiencia frente a rivales de élite encendía dudas sobre si realmente estaba preparado para medirse con un boxeador de la talla de Finito. Sánchez no llegaba solo con juventud y osadía, sino también con una actitud provocadora. Sus declaraciones previas al combate encendieron las alarmas, especialmente cuando aseguró sentir lástima por los boxeadores mexicanos y se declaró superior a ellos. Sus palabras, lejos de intimidar, despertaron el orgullo herido de toda una afición, creando un ambiente tenso y cargado de emociones. Estaba convencido de que podía destronar a López sin mayores complicaciones, y lo expresaba con total desparpajo cada vez que tenía un micrófono frente a él. A medida que el día del enfrentamiento se acercaba, la expectativa crecía.
La pregunta en el aire era si el joven retador tendría la capacidad de cumplir sus amenazas, o si Ricardo López se encargaría de darle una lección inolvidable. El duelo no solo era por títulos mundiales, se trataba de defender el honor, la experiencia y la maestría frente al atrevimiento, la juventud y la lengua afilada. El mundo del boxeo estaba atento, dividido entre los que confiaban en el campeón y los que esperaban una sorpresa. La batalla fue agendada para el 23 de agosto de 1997 en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York. Estaban en juego los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, y de la Organización Mundial de Boxeo, OMB, en la categoría de peso mínimo. Pero antes de revivir este enfrentamiento inolvidable, dime algo. ¿Ya viste esta pelea? ¿Quién crees que se llevó la victoria? Cuéntalo en los comentarios y recuerda seguir a Boxeo Elite, el lugar donde las leyendas del ring vuelven a cobrar vida. El sonido del primer campanazo marcó el inicio de una contienda que prometía emociones intensas. Alex Sánchez ingresó al cuadrilátero con energía y determinación, decidido a plantar cara. Pero desde el primer minuto, se encontró con la precisión quirúrgica de Ricardo López, quien manejaba el ritmo del combate con una facilidad que rozaba lo artístico. Se desplazaba como si flotara, soltando jabs certeros que mantenían a Sánchez a distancia, como un cazador que observa sin apuro a su presa. Cada intento de ataque del puertorriqueño era respondido con contragolpes exactos. Solo cuando López le dio espacio, Sánchez consiguió colocar algunos golpes, aunque el daño recibido fue mucho mayor. Situation where he just does it at both ends. A nightmare. Right now, he hasn't figured out how to block the jab real good. He's getting it in, but bad news because something's coming right behind it. Lopez, Sainz, true craftsman. Did not the best pound for pound. He's all know Roy Jones, De La Hoya, Phyllis Trinidad. Modest, didn't he? He knows he's good, but he doesn't think he is the in this age of blowhards. WBC, WBO, 105-pound title. That Punch it around. And good defense here by Sanchez, ducking up. El segundo round trajo consigo un cambio de energía. Sánchez, sabiendo que no podía permitirse perder terreno, lanzó un gancho al cuerpo que resonó en todo el recinto. Por un instante, pareció que podía equilibrar la balanza. Sin embargo, López respondió con dos derechazos que sacudieron el alma del retador, derribándolo con contundencia. El público se quedó en vilo mientras el referee comenzaba la cuenta. Sánchez logró incorporarse, pero el rastro de sangre en su rostro dejaba claro que estaba sufriendo. López, al acecho, lo mantuvo contra las cuerdas durante el resto del asalto, descargando golpes precisos con su derecha. El tercer capítulo fue, sin duda, uno de los más difíciles para Sánchez. López seguía mostrando una defensa hermética, anulando cada intento del retador. En medio de la desesperación, Sánchez intentó conectar combinaciones, pero el campeón las neutralizaba con una técnica pulida. Un uppercut de derecha casi lo saca del combate, aunque Sánchez, a duras penas, logró mantenerse en pie. Pero antes de que el asalto terminara, un gancho de izquierda le sacudió el alma, confirmando que el dominio de López era total.
Viéndose acorralado, Sánchez optó por tácticas dudosas. Is standing in front of him, still bringing the fight. He would. He came to fight. He's here to win this fight. Can he do it? That's easy. Left by Sanchez and back Lopez up momentarily. As being caution being warned by coming Lopez. Sanchez has never been in there with anybody like this. You've seen him knock out people in those uppercuts. Amateur in 40 fights, 85-0 all told. Way back there, that was a long uppercut. Seemed like Lopez should go over the next left hook right hand. And another right hand. Alex in. En el cuarto asalto, recurrió a movimientos ilegales, empujando la cabeza de López y en una de esas ocasiones, soltando un golpe bajo. El referee, sin titubeos, le descontó un punto, mientras López lo confrontaba gritándole: ¡Pelea limpio! La tensión se transformó en una guerra personal. El mexicano respondió con una furia contenida, golpeando con precisión milimétrica hasta volver a mandar al boricua al suelo con otro gancho de izquierda implacable. But then Lopez coming right back. Oh, he hit him when he was on his way. 30 techniques. he's giving everybody a point. Arthur McCanny, Sr., former broadcast partner of mine, referee support. Junior will take anything in there. They're the boss. Indeed. And Junior doing a great job as well. Under a minute, as he answers back. Ricardo Lopez now going to the uppercut. All rights. And Sanchez goes down and tries to. It was, look at him. And Sanchez wrestled on one knee. Final 10 seconds, and Sanchez just looking to survive. Ya en el quinto round, con el rostro visiblemente dañado y el orgullo mermado, Sánchez hizo su último intento por cambiar el rumbo. Salió a presionar, pero se estrelló una y otra vez contra la muralla defensiva de López. A mitad del asalto, una combinación demoledora de derechas culminó con un golpe que lo envió al piso por tercera vez. Sánchez, desorientado y sin equilibrio, vagaba por el ring como un náufrago. El referee, Arthur Mercante Jr., entendió que había visto suficiente. Con un gesto firme, detuvo la pelea, protegiendo al joven peleador de un castigo innecesario. I think if the referee sees a guy on one knee, he's taking an 8 count. Dagger to his corner. Brother McKinship, what are you doing? Oh, what a left hook by Ricardo. Bit low. No question about that one. Here's that left pass doubling up with the left. The punches that Ricardo was kicking. Sanchez is taking a punch. The gloves. There, right there. This is almost academic. I think the kid's in trouble big time. This fight is over. Ricardo Lopez is no nonsense. This is not just boxing. This is Again, for the second time of the fight. Really the third. It is all over, and Ricardo Lopez, BC, and WBO 105 by round. And there is Alexander. Con esta victoria, Ricardo "Finito" López se consagró como campeón unificado del peso mínimo, defendiendo por 20ª ocasión su título del CMB. Una vez más, dejó claro por qué es considerado uno de los boxeadores más técnicos y dominantes de todos los tiempos. Su grandeza no se gritaba, se demostraba golpe a golpe, en el silencio de su perfección. El enfrentamiento entre Chon Cepeda y Prodigy Vargas había encendido una llama de expectativa pocas veces vista en el boxeo reciente. Cada día previo al combate parecía elevar más la tensión, alimentada por una rivalidad que ya venía cargada de historia y orgullo nacional. Desde los primeros momentos de la promoción, Vargas, el carismático y provocador púgil puertorriqueño, no dudó en utilizar el micrófono como arma. Con desparpajo y arrogancia, arremetió no solo contra el historial de Cepeda, sino contra su país entero,
encendiendo pasiones y multiplicando el morbo alrededor del choque. Cepeda, con un historial sólido y repleto de batallas intensas, no fue indiferente a los ataques verbales. Cada declaración de Vargas calaba como un golpe al alma del boxeo mexicano. Para él, esta pelea ya no era solo una defensa de título. Se trataba de limpiar su nombre y el de todos aquellos que habían forjado la reputación de México en el cuadrilátero. La tensión explotó durante el pesaje oficial, cuando ambos boxeadores, incapaces de contenerse, cruzaron golpes antes siquiera de subir al ring. El caos se apoderó del escenario, y los equipos de ambos tuvieron que intervenir antes de que la situación se desbordara por completo. El respeto había desaparecido, dejando paso al rencor más puro. El aire estaba cargado de electricidad, mientras los fanáticos tomaban sus asientos, sabiendo que estaban a punto de presenciar algo más que un simple combate. Se trataba de un nuevo episodio en la eterna rivalidad entre México y Puerto Rico, dos potencias del boxeo. Los gritos se mezclaban en el recinto. Los mexicanos aclamaban a Cepeda, que juraba dar una lección inolvidable, mientras los puertorriqueños ponían su fe en el joven Vargas, convencidos de que sus palabras serían respaldadas con puños. El combate se había fijado para el 30 de octubre de 2021, en el Hulu Theater del Madison Square Garden en Nueva York. En juego estaba el título plata del Consejo Mundial de Boxeo dentro de la categoría superligero, cinturón que Cepeda buscaba retener con orgullo. La atmósfera era vibrante. El recinto estaba encendido, con cánticos y banderas ondeando por doquier. Cuando sonó la campana del primer round, todo se detuvo por un instante. Cepeda, con su guardia de zurdo tan característica, comenzó a moverse con fluidez, mostrando desde el principio su experiencia y temple. Al frente, Vargas avanzaba con ímpetu, queriendo imponer su ritmo y demostrar que no estaba ahí solo para hablar. En los primeros segundos, Vargas probó suerte con jabs rápidos, buscando marcar distancia y tomar control. Pero Cepeda no cayó en su juego. Paciente y calculador, esquivó los golpes con facilidad y esperó el momento exacto. Y ese momento llegó pronto. De forma fulminante, lanzó una izquierda con una precisión quirúrgica que impactó de lleno en el mentón de Vargas. El puertorriqueño, completamente descolocado, cayó de frente a la lona en una escena dramática que levantó a todos de sus asientos. El árbitro David Fields empezó la cuenta, mientras la multitud rugía. Con esfuerzo, Vargas logró reincorporarse, aunque su rostro ya mostraba las consecuencias del castigo. Una ceja abierta comenzaba a sangrar y sus pasos eran inestables, pero su mirada aún tenía fuego. Se puso en guardia nuevamente, intentando recomponerse, aunque era evidente que el golpe lo había sacudido profundamente. Cepeda, como un depredador que huele sangre, no perdió un segundo. Con mirada fría y determinación absoluta, fue al ataque. Sus combinaciones eran veloces y contundentes, conectando directo en la guardia de Vargas, que comenzaba a resquebrajarse. Cada golpe lanzado por el mexicano parecía tener una carga de revancha, como si cada puñetazo devolviera una de las provocaciones previas al combate. Vargas trató de contraatacar, pero estaba atrapado en una tormenta de violencia técnica. Cepeda lo arrinconó contra las cuerdas y desató una serie de ganchos al cuerpo y uppercuts al rostro que hicieron temblar al público. Los gritos se confundían con los impactos. El puertorriqueño resistía con corazón, pero su cuerpo comenzaba a ceder. El rostro de Vargas era el reflejo de una lucha interna entre el deseo de seguir y la incapacidad física de responder. Cada vez que intentaba escapar o buscar un contraataque, Cepeda lo interceptaba con otra ráfaga de golpes certeros, como si leyera cada uno de sus movimientos. Finalmente, tras recibir una andanada de impactos sin poder responder, Vargas cayó por segunda vez. Esta vez,
Su cuerpo golpeó la lona con una pesadez que anunciaba el final. El árbitro corrió hacia él mientras el público contenía la respiración. Cepeda, con los guantes aún en alto, miraba al árbitro con la calma de quien ya sabe que la victoria está asegurada. Sanchez is taking a bump. The gloves. There, right there. This is almost academic. I think the kid's in trouble big time. This guy is Ricardo Lopez is no nonsense. This is not just boxing. This is And for the second time of the fight, really the third. It is all over, and Ricardo Lopez, BC, and WBO 105 by round. And there is Alex Sanchez fight. And for all intents and purpose, went down and then. I think if the referee sees a guy on one knee, he's taking an 8 count. Dagger to his corner. Brother McKinson, what are you doing? Oh, what a left hook by Ricardo. Good low. No question about that one. Here's that left pass doubling up to the left. The punches that Ricardo is giving. Sanchez is taking a bump. The gloves. There, right there. This is almost academic. I think the kid's in trouble big time. This guy is Ricardo Lopez is no nonsense. This is not just boxing. This is. And for the second time of the fight, really the third. It is all over, and Ricardo Lopez, BC, and WBO 105 by round. And there is Alex Sanchez. El conteo fue implacable. Vargas no logró ponerse de pie. La pelea, aunque breve, había sido un torbellino de emociones. Con una actuación contundente, técnica y feroz, Cepeda había dejado claro quién mandaba. Su temple, su precisión y su dominio absoluto en tan solo un asalto lo consagraban nuevamente como uno de los nombres más temidos de su división. Cuando el árbitro oficializó el knockout y levantó el brazo del mexicano, los aplausos estallaron como una tormenta. La bandera mexicana ondeaba con fuerza mientras los gritos de victoria resonaban por todo el teatro. Cepeda no solo defendió con éxito su título, sino que escribió un nuevo capítulo en la historia del boxeo entre México y Puerto Rico, dejando una marca imborrable con su demoledora victoria en el primer round. Lo que sucedió entre Jorge Travieso Arce y Wilfredo Vázquez Jr. fue mucho más que una simple noche de boxeo. Fue un enfrentamiento cargado de historia, identidad y emociones. En un rincón del ring estaba Arce, guerrero mexicano de 1000 batallas, curtido en 1000 guerras, con cinturones en varias divisiones que lo avalaban como leyenda. En el otro, Vázquez Jr., heredero de un apellido sagrado en Puerto Rico, intentando escribir su propia historia bajo la sombra imponente de su padre, Wilfredo Bazooka Vázquez. Desde el anuncio oficial del combate, la tensión comenzó a escalar. Vázquez Jr., confiado en su juventud y habilidades técnicas, no tardó en encender la polémica. Provocador y directo, no solo cuestionó la vigencia de Arce, sino que se refirió con desdén al boxeo mexicano. Lo llamó viejo, acabado, y aseguró que lo mandaría al suelo sin mayor esfuerzo. Cada palabra encendía más la mecha, no solo en Arce, sino en todos los fanáticos mexicanos que se sintieron ofendidos por sus comentarios hacia la cultura y el espíritu de lucha azteca. Arce, como era de esperarse, respondió con valentía y fuego en la mirada. Con su estilo frontal y lengua afilada, le dejó claro a Vázquez que no sería un paso fácil en su camino. Prometió darle una lección inolvidable y demostrarle en el ring por qué seguía siendo una fuerza temible. No hablaba desde el ego,
sino desde una carrera hecha a base de sacrificios, grandes combates y momentos inolvidables ante rivales como Big Darchinyan o Simfi Wenonkayi. Su historia lo respaldaba y su país lo empujaba desde las gradas. Junior bantamweight world champion, defending his title fight